Y bueno, gracias por estar nuevamente aquí en los audios de Cruz Escribiente. Esta es una edición especial, es una edición que siempre he querido hacer porque siempre hacemos programas, los presentamos a ustedes, pero desde YouTube, por primera vez nos están viendo en vivo, ustedes lo pedían muchas veces, y tengo a cuatro personas acá que nos van a hablar de cosas impresionantes. Vamos a hablar de los hombres lobo, que es uno de esos aspectos del misterio, esas criaturas que han poblado desde la literatura gótica hasta el cine de terror, las pesadillas de muchas personas. Y tenemos a tres invitados aquí en los audios de Cruz Escribiente que ustedes seguramente ya conocen y si no los van a conocer. Y pues primero las damas, la persona que ha estado todo el tiempo que ustedes escuchan muchas veces aquí en los audios de Cruz Escribiente, nada más y nada menos que Tania Velázquez. Tania, gracias por estar aquí en los audios de Cruz Escribiente. No, usted, Esteban, gracias por la invitación. Feliz de estar acá en este espacio nuevo de videollamada. Me parece interesante y sobre todo para hablar de lo que más me encanta, que es el cine. Y bueno, también estamos con alguien que ustedes conocen, muchas veces lo han escuchado aquí en Caracol Radio, también lo escuchan, tiene su canal que se llama Mandrágora Misterios. Allá pueden ir a ese canal que es muy bueno, ahí tiene muchísima información. También, vuelvo a decir, en Noche de Misterio, conocido en Caracol Radio, en su programa de radio, el señor Hugo Alejandro Bernal. Alejandro, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Esteban. Un saludo para ti, para Tania, para André. Hoy hablando de una temática fascinante como lo es la de los hombres lobo, los licántropos. Realmente un mito que ha permeado los siglos, ha permeado el tiempo y que cada vez nos deja más asombrados, Esteban. Sí, y estamos con un invitado por primera vez en los audios de Cruz Escribiente, feliz de que esté acá. Estamos siempre en las listas más en los tops de Spotify, Spotify Colombia, siempre estamos entre los primeros gracias a los que nos escuchan y estamos con una persona que sabe muchísimo del tema del que vamos a hablar hoy. Nada más y nada menos que el señor André Didime, que trabaja en la revista Rolling Stone. Allá trabaja, es una de las personas más conocidas, sabe muchísimo del tema que vamos a hablar. Gracias, André, por estar con nosotros. Es un gusto estar con ustedes y hablar de estas criaturas mitológicas, como dice Ale, pero también estas criaturas que son la base del cine de terror, pues para mí es todo un placer. Bueno, y comencemos de una vez. Alejandro, los licántropos. Así se les llama, los licántropos. Hay casos en toda la historia de la humanidad de licántropos. Hay personas que han sido acusadas. Durante la Edad Media los persiguieron, acusaban a la gente no solo por ser bruja, sino también por ser hombre lobo. Y la Inquisición persiguió muchísimo. En muchos países de América Latina se cree, en Colombia no, pero en Argentina se cree en el lobizón. Incluso hay una ley allá que puso Perón para proteger a los niños porque los cogían y tristemente les hacían daño a sus propios padres para evitar que fueran sus propios hijos hombres lobos, lobisones. Bueno, en Uruguay también y en el sur de Brasil. Y quería preguntarle un poco sobre eso, sobre la historia, porque vamos a hablar de una película fabulosa que está en este momento en cartelera, que yo los invito a verla porque muy pocas veces hay producción todo el tiempo de vampiros. Tenemos a Edward de Crepúsculo todo pálido con la cara grande, el vampiro sexy, tenemos a Nosferatu, todo ahora en esta versión con bigote, todo así como chupado, como en una versión aún más fuerte. Tenemos todo el tiempo vampiros, pero tenemos pocos hombres lobo. ¿Qué podemos hablar de los hombres lobo, Alejandro? Pues Esteban, hay algo muy interesante y es que para hablar de los hombres lobo nos tenemos que remitir a diversas tradiciones dentro del folclore y la cultura, no solamente en Europa, sino de muchas partes del mundo. Una leyenda, un mito que parte de la base de hombres que se transforman en lobo, ya sea por una maldición o ya sea en este caso por la injerencia que ejerce sobre ellos un elemento como la luna. Para hablar a nivel histórico de probablemente una de las primeras referencias que se hizo sobre los hombres lobo, tenemos que hablar sobre Petronio, un gran político e historiador de la antigua Roma. Petronio fue contemporáneo de Nerón y este hombre llegó
a relatar en una de sus obras cómo habría visto a un soldado romano quien se habría convertido en lobo, y este hombre realmente quedó alucinado al observar esta fascinante transformación. Desde luego, muchos interpretan estas palabras de Petronio como una licencia literaria, no como un hecho real, pero podríamos decir que es uno de los primeros casos a nivel de la literatura consignados, en este caso en la antigua Roma, una de las culturas que más ha permeado esta parte del mundo, Occidente. Hay un caso alucinante, Esteban, y tú como antropólogo creo que debes saber que esto no solamente hace parte de los relatos orales, sino también ya incluso entra dentro de las grandes leyendas urbanas, que más que leyenda fue una apasionante realidad. El caso Roma Santa, Manuel Blanco Roma Santa en España, un asesino en serie español quien fue acusado de ultimar a 13 personas y que de acuerdo a él cometía estos actos deleznables por convertirse en hombre lobo. De acuerdo a las audiencias y a las investigaciones que se le hicieron en ese momento, Roma Santa decía que él simplemente, cuando ocurría una luna llena, se convertía en un ser lleno de ira, en un lobo que tenía una sed insaciable de sangre y carne. Es más, Esteban, de acuerdo a las dataciones y a los investigadores de la época, se conoce como el primer caso documentado de licantropía clínica, refiriéndose en este caso a una patología más de origen mental que de origen físico. Roma Santa, mientras estuvo en este caso siendo cuestionado por las autoridades españolas, decía que él sufría de esta maldición porque había sido víctima literalmente de una maldición, de una hechicera que lo obligaba a perder la razón, que lo obligaba a cometer este tipo de actos reprobables. Lo cierto es que Roma Santa falleció el 14 de diciembre de 1863. Podríamos decir que la segunda mitad del siglo XIX, en la prisión de Ceuta, en España, y al día de hoy se desconocen dónde están sus restos, dónde están literalmente los rastros que dejó este hombre, primer caso de licantropía clínica estudiado al menos en Europa y que le llegó hasta nuestros días como uno de los grandes mitos, una de las grandes leyendas relacionadas con los hombres lobo, Esteban. Así es, Alejandro. Es que la historia de Roma Santa es realmente impresionante. Le llaman el hombre lobo de Ayariz, y lo que nos demuestra esto es que el concepto de hombre lobo, del que acecha, de la bestia humana, de esa fiera que persigue y que caza a otras personas, está metida en todos nosotros, en todas las culturas. Y para hablar de Roma Santa, tenemos que decir que hace poco varios antropólogos forenses fueron y recogieron sus huesos, sus huesitos, de parte de su cuerpo, y lo investigaron y se dieron cuenta que probablemente además tenía una enfermedad genética y que tal vez también era hermafrodita. Todavía no se sabe muy bien, hay una gran cantidad de misterios sobre este hombre lobo, porque cuando lo capturaron después de acabar con la vida de un montón de mujeres y llevarse su piel y decir que hacía hechicería, él decía que hacía brujería, se iba debajo de una fuente, hacía un ritual, se echaba un montón en el cuerpo de grasa humana de sus víctimas y decía que con eso se había convertido en hombre lobo. Eso decía él, no lo digo yo, lo dicen los libros de historia. Lo dicen los libros de antropología forense. Y lo que sucede ahí es que es uno de los primeros casos en la historia de una persona que dice a sí misma: yo me vuelvo hombre lobo y yo ataco y yo cazo seres humanos, que es más o menos un poco el mito. Pero Tania Velázquez, Tania, cuéntanos un poco, porque ahora está saliendo una película, acaba de salir una película que tú la acabas de ver, que ya está en cartelera, que habla un poco de esto, de un hombre lobo, ¿no? Y hace mucho tiempo no teníamos películas de hombre lobo de buena calidad. Claro que sí, Esteban. La película que vimos ayer se llama El Hombre Lobo, fue su estreno. De hecho, es una grata sorpresa porque hace mucho tiempo no se encontraban películas o ese reborn de los monstruos que está ahorita en la actualidad. Habíamos visto que había salido La Momia no hace mucho, vemos ahora Nosferatu. Próximamente veremos a Frankenstein también. Entonces estamos retornando a esos clásicos. Y realmente Hombre Lobo es una grata sorpresa también porque es un enfoque de la historia completamente diferente. Es un
una referencia a otras películas como Hombre Lobo en París, que fue de las primeras también. Y hay algo que rescato, y es que desde la perspectiva de que se ve la película, es un hombre que va a, a una granja que es heredada por su padre. No les puedo contar mucho porque no les quiero hacer spoiler. Y va acompañado de su esposa, con la que lleva un matrimonio, y con su hija. El protagonista se llama Blake, está protagonizada, está recreado por Christopher Abbott, que ya lo habíamos visto mucho antes, y resulta que cuando se encuentran en la granja que heredó el padre, tienen una situación terrible, y es que se ven amenazados por un hombre lobo al mismo tiempo en que él también se convierte. Entonces vemos una especie de batalla entre hombres lobo, y también tenemos una perspectiva diferente, que André también me lo dirá, que es la visión del hombre lobo. O sea, no solo es la persona o el protagonista aterrorizado, sino también tratamos de entender cómo nos ve el hombre lobo o cómo ve el hombre lobo a sus presas. Entonces, es algo bastante interesante, además de los efectos. Bueno, sí, increíble. Y quiero hacer una precisión antes de darle la palabra a André, que sabe muchísimo de esto, y es que la palabra licántropo, que se le adjudica a los hombres lobo, realmente tiene un origen histórico, y es que en los mitos antiguos de los griegos existió un rey que supuestamente gobernaba Tesalia que se llamaba Licaón. Licaón era un rey que supuestamente era el rey perfecto. El rey perfecto, todo el mundo lo quería, así como con la popularidad de un Bukele, pero del pasado. El tipo tenía allá, Tesalia estaba perfecta, todo el mundo vivía bien, el mundo perfecto, el mundo sin dolor, no había hambre, no había guerra, todo el mundo adoraba al rey Licaón. Un día Zeus dijo, ¿cómo así? ¿Cómo así que hay un rey que lo están adorando? Y sí, el pueblo de Tesalia lo adoraba más a Licaón que a los dioses. Entonces Zeus dijo, no, esto no puede ser. Y Zeus se transformó en un habitante de la calle, en un pordiosero, y llegó allá hasta Tesalia, tocó las puertas de la muralla, entró a Tesalia y vio que todo el mundo vivía bien. Vio, uy, esta señora de ahí de la esquina no siente dolor. Aquí no hay hambre, todos están gorditos y están bien comidos, todos bien perfecto. Y entonces llegaron los soldados del rey y le dijeron, usted es un habitante de la calle. Y él dijo, sí, me van a hacer daño así. Como aquí decían, aquí llegó la mano negra, Tesalia, me van a acabar. Y no, el rey lo invita, el rey Licaón lo invita a comer, lo invita a almorzar. Y cogieron al habitante de calle y lo llevaron al palacio, un palacio limpio, brillante, imagínenlo así. Lo sentaron frente al rey Licaón y de repente nadie sabía que era Zeus, pensaban que era un pordiosero, todo sucio, todo puerco, un pordiosero griego de la montaña sucio, ahí. Y entonces llegó el rey Licaón y le dijo, toma, sírvele toda la comida que quiera. Y le trajeron comida, le trajeron bebida, le dieron vino y después le trajeron carne. Y cuando Zeus vio la carne, entró en cólera porque él era un dios, sabía todo lo que podía ver al frente. Dijo, esta carne es de ser humano. Y lo que hacía el rey Licaón era que a sus enemigos, a los delincuentes y a todos los que estuvieran por ahí, que estuvieran en contra de él, los ejecutaba y se los comía a todo el pueblo y por eso estaban gordos, porque comían carne humana. Convirtió a su pueblo en caníbales, él mismo era caníbal. Y entonces Zeus se puso muy bravo y transformó a Licaón en lobo. Y ese es el papá de los hombres lobos según los griegos. Por eso se llamaba licántropo. Pero bueno, aparte de esta historia, André, ¿qué piensa de esta película que acaba de salir y qué piensa del cine gótico? Usted que sabe tanto de esto, ¿qué piensa de este renacimiento, como ha dicho Tania, de los monstruos clásicos? Acaba de estar Nosferatu, que era muy antiguo, aunque tenía también uno de los años 70 con Klaus Kinski, y está saliendo El Hombre Lobo otra vez, y después vendrá otra vez Frankenstein, y no sé, o sea, ¿qué piensa de esta película y de todo esto? Bueno, yo quisiera comenzar con lo siguiente, ya que están mencionando a Nosferatu. La primera película que se hizo sobre Drácula no existe, no sobrevive. Fue una película que se hizo en Rumania, hay fotogramas, hay un afiche, pero esa película no se puede ver. Entonces, oficialmente, la primera película que se hizo sobre vampirismo y sobre Drácula, el personaje de Bram Stoker, fue Nosferatu de Murnau.
la película Silente. Se llama Nosferatu es porque Murnau trató de obtener los derechos de la familia de Bram Stoker, ellos se lo negaron, entonces él decidió hacer la película sin importar si tenía los derechos o no, y cambia el nombre de Drácula por el de Nosferatu y cambia los nombres de los personajes por otros nombres, pero la historia es la misma. La familia de Bram Stoker se enfureció, demandó por plagio a Murnau y un juez decidió que se quemaran todas las películas porque efectivamente era plagio. Las películas se quemaron oficialmente, pero la piratería permitió que sobreviviera como si fuera un vampiro esta película. Entonces, es curioso que la primera película sobre Drácula, basada en la novela de Bram Stoker, es una película pirata. Y esa película tiene un remake que hizo Werner Herzog con Klaus Kinski, que es hermosísima. Y esta sería la tercera versión, la de Robert Eggers. Y curiosamente, los estudios Universal en los años 30 decidieron adquirir legalmente los derechos de Drácula para hacer una película oficial. La hicieron con Bela Lugosi, dirigida por Todd Browning, y la película fue un éxito rotundo. Entonces estaríamos hablando de la primera película oficial de Drácula, pero Nosferatu es antes, como el papá de ese Drácula del cine. El éxito de esta película llevó a que los estudios Universal comenzaran a obtener licencias de otras criaturas de las novelas góticas y las novelas de terror, como fue el caso de Frankenstein, de Mary Shelley, pero también de otros personajes como la momia, el hombre invisible y el hombre lobo. Y el hombre lobo es bien particular porque no tiene una novela primigenia. Son muchas leyendas como las que tú mencionabas, como la que Alejandro mencionaba, y que confluyen. Y ahí se nos está olvidando de pronto las leyendas americanas, ¿no? Esas leyendas algonquinas o aquí de Sudamérica, de hombres que se convierten en animales, hombres que reencarnan en animales, ya sean osos, caimanes, cabras, el chupacabra, bueno, todo esto está ahí confluyendo en el mito del hombre lobo. Más adelante se hicieron libros. Stephen King hizo una novela que hasta se llevó al cine llamada Silver Bullet, basada en el hombre lobo. Pero lo cierto es que Universal en los años 30 y 40 se dedicó a hacer películas de terror de estos monstruos que la prensa llamó los monstruos de la Universal. Y se convirtieron en la base de lo que sería el género de terror, cuando todavía no se llamaba terror este tipo de películas. Entonces Drácula llevó a Frankenstein, luego se hizo el hombre invisible, se hizo la momia, se hizo el hombre lobo con Lon Chaney y se hicieron crossover. El hombre lobo se enfrenta a Drácula, el hombre lobo en el castillo de Frankenstein, y este sería el primer universo interconectado en la historia del cine, la de los monstruos de Universal. La cosa saturó, tanta secuela, tantos crossovers, que es lo que puede pasar con los superhéroes, y la gente dejó de asustarse y dejó de tenerle miedo a esto y se volvieron como una especie de personajes recalcitrantes. Universal decidió parar y dejar de hacer estas cosas, y en los años 50 un estudio inglés llamado Hammer decidió volver a retomar estos monstruos, pero a todo color, con más sangre y más sensualidad. Y lo hizo con una especie de contrato con Universal, una sesión temporal de los personajes para poderlos hacer. Y ahí Hammer resucita a Drácula con Christopher Lee, resucita a Frankenstein y resucita el hombre lobo y la momia. Entonces estaríamos hablando de una segunda etapa de estos monstruos, que es la etapa de los estudios Hammer. Igual, saturó de nuevo y desaparecieron por un tiempo. Hasta la fecha, Universal es dueña de los derechos de estos personajes, de los nombres de estos personajes para efectos de películas en cine. Por eso es que Blade, la película de Marvel, no pudo utilizar a Drácula, que es un villano de Marvel, porque en cine, si se va a utilizar, toca pagar a Universal. Y Francis Ford Coppola, cuando hizo su Drácula, tuvo que ponerle Bram Stoker's Drácula, porque por medio de un negocio con la familia de Bram Stoker, los herederos de Stoker, se pudo hacer, pero esa película era de Columbia y Universal puso el tate quieto, pero no es Drácula, es Bram Stoker's Drácula. Como Mary Shelley's Frankenstein, que se hicieron con otra empresa. Y por eso es que Universal puede hacer cosas como Van Helsing, porque tiene todos estos personajes. En Crepúsculo no se puede hablar de Drácula, se habla de vampiros o de licántropos. Entonces ahí está lo interesante.
Es Eh, a, sorprendente. a comienzos del 2000, Universal, al ver el éxito que tenía Marvel y DC, quiso resucitar ese universo y lo llamó Dark Universe. Y quería hacer un universo interconectado resucitando todos estos monstruos. Lo hizo con Drácula Untold y luego con La Momia, no la de Brendan Fraser, sino una con Tom Cruise, que no les fue bien. Entonces eso implosionó y se decidió no hacer más universo interconectado. Estaban buqueados Javier Bardem, Johnny Depp, creo que también estaba ahí Russell Crowe como el Dr. Jekyll, pero nada de eso se llevó a cabo. Entonces quedaron como proyectos sueltos y el director Leigh Whannell decidió coger El Hombre Invisible y hacer una película que estaba pensada con Johnny Depp dentro del universo interconectado y darle una vuelta y poner de protagonista a la mujer que es víctima del hombre invisible. Y esta película, aunque no fue el gran éxito, fue una película muy buena, muy buena, muy buena. Entonces, como que Universal decide en este momento es hacer películas de estos monstruos, pero separadas como para ensayar si la cosa puede volverse a reorganizar. Y El Hombre Lobo, que es también de Leigh Whannell, es otro intento de ir armando esto. Y para cerrar, perdonen que me haya alargado, Nosferatu de Robert Eggers es de Universal. O sea que ellos se apoderaron del vampiro primigenio. Y tranquilamente podrían decirnos que Nosferatu, el conde Orlok, fue el primero y que hay un Drácula después, en la actualidad, como podrían hacerlo con el hombre lobo. Ahí en el hombre lobo hablan de un senderista, vaya uno a saber quién era, que puede ser el hombre lobo primigenio. Y creo que por ahí está el intento de ir organizando otra vez esto. Y me parece que se está haciendo muy bien, porque lo que es Nosferatu, lo que es el hombre invisible y lo que es el hombre lobo, me parece que son películas que lo dejan a uno satisfecho. Sí, Vamos a ver Frankenstein, ¿no? De vamos a Guillermo ver del Toro. Frankenstein qué tal. O sea, hay que Es Guillermo verla. del Toro. Yo creo que la cosa funciona. Sí, bueno, Alejandro, estábamos hablando de esto del cine, de los hombres lobo, pero yo sé que usted sabe muchísimo también de la leyenda. Entonces, esto fue fabuloso lo que nos acaba de contar André, de esto de primero monstruoverso, este primer, es como las primeras multiversos pero esta es de monstruos góticos en el cine, y no sé qué piensa Alejo, y después vamos con Tania, que yo sé que tiene mucha información sobre hombre lobo también. Claro que sí, Esteban. Algo muy particular, como lo comentaba André hace unos instantes, son las diversas tipologías de hombres lobo que han sido reportadas en diversas culturas a nivel mundial. Arrancaba mi disertación hablando sobre ese inicio o uno de los primeros orígenes en Europa, en este caso en el antiguo Imperio Romano. Pero, por ejemplo, como muy bien apuntaba André, hay vestigios y hay relatos de hombres lobo por parte de la cultura navajo en los Estados Unidos, solamente que en esta parte del mundo se les conoce como los skinwalkers, una especie de seres híbridos extraños de seres humanos que serían una mezcla entre lobo y coyote que deabundarían en este caso en el sureste de los Estados Unidos. Serían seres que habrían sido avistados no solamente por los navajos, sino también por la gente que vive en esta parte de los Estados Unidos. Los skinwalkers, de hecho, se han hecho muy famosos recientemente, Esteban, debido a ese mítico rancho Skinwalker que ya desde hace un buen tiempo viene siendo epicentro de una buena cantidad de actividad anómala, fenómenos paranormales, no solamente avistamientos relacionados con el fenómeno ovni, sino con esta criatura mítica, este Skinwalker, esta mezcla entre hombre y coyote, hombre y lobo, que causaría auténticos estragos y que, de acuerdo a los granjeros de la zona, sería un ser que sería capaz de acabar con gallinas, con reses, como una especie de chupacabra, pero en este caso con una apariencia de coyote, de un hombre tipo coyote. Hay una iteración bastante interesante de este mito en nuestro continente, Esteban, y es la de los lobisones o el lobizón, que corresponde al cono sur, al sur aquí de este continente, principalmente con avistamientos reportados en Argentina, el sur de Brasil, Paraguay y Uruguay. Y es que, de acuerdo a la tradición de esta parte de Sudamérica, el lobizón
sería una persona que nace siendo el séptimo hijo varón de una familia. Este séptimo hijo varón de este entorno familiar tendría dentro de sí una maldición que se manifestaría cada vez que hay una noche de luna llena, se convertiría en una especie de lobo o perro gigante que causaría auténticos estragos. De acuerdo a la tradición del cono sur, de los lobisones no serían seres ni malvados ni violentos por naturaleza, sino que esta transformación en bestia estaría claramente influenciada por la personalidad humana de la persona que tendría esta maldición, esta capacidad de convertirse en lobizón. Y un par de casos y por qué no decirlo de avistamientos de lobizón en la Argentina estaban bastante interesantes. En febrero del año 2023, estamos hablando de hace menos de 2 años, avistamiento de un lobizón en la provincia de Corrientes. Nuevamente la madrugada del viernes 10 de abril de ese mismo año, un lobizón habría sido también avistado por habitantes de Corrientes, una información que se hizo viral, que de hecho se replicó a través de medios de comunicación en la Argentina y que se nota que que demuestra más bien que este mito está muy vivo, es muy plausible y muy palpable en nuestros días en esta parte del mundo. Un lobizón, un hombre lobo en la Argentina, pues de acuerdo a los habitantes es una realidad latente en esta parte del mundo, Esteban. Así es, los hombres lobos siguen siendo una realidad en la mente de muchas personas dentro del mundo de la leyenda, dentro del mundo de las historias, pero también ahora en el cine, como hablábamos, están poniéndose de moda otra vez estos monstruos y yo sé que Tania sabe muchísimo de lo que vamos a hablar a continuación, que es, acaba de salir esta película, está en la pantalla, esta película del hombre lobo y ella tiene datos, conoce del argumento, conoce cosas que yo no conozco. Tania, cuéntenos por favor más sobre el hombre lobo. Bueno, sobre el hombre lobo, además de lo que les contaba, el argumento es algo que ocurre en una sola locación, que es la granja de nuestro personaje. También es interesante contarles que tienen unas escenas de persecución muy buenas porque están en un punto de terminación en el que o el hombre que se convierte en lobo quiere proteger a su familia, pero al mismo tiempo también tiene una amenaza afuera, que es otro hombre lobo que pues tiene una conexión muy cercana con él. Entonces vamos a ver escenas de persecución, aparte de eso, vamos a ver lucha entre varios hombres lobo y también es interesante ver cómo también hay una pregunta que nos hicieron antes de iniciar a ver la película es, ¿qué pasaría si la persona que usted quiere se convierte en algo que usted no conoce? Entonces, es interesante la premisa y eso es lo que nos lleva también la película, a que vemos a una persona devota en un estado natural que quiere a su hija, que quiere a su esposa y cuando se transforman, llegan a ese segundo acto donde él también se contagia y se convierte en lobo, porque él se contagia gracias a un rasguño que tuvo y nos lleva a eso, a esa decisión, las protejo pero al mismo tiempo se está convirtiendo en algo. Se ve una transformación de lo que era muy dulce, de alguien que quería estar con su familia, a alguien que se convierte en un monstruo, en algo agresivo. Y es algo que recorre bastante la película. También me parece interesante con lo que hablaba André y era referente al papel de los lobos que se estaba teniendo últimamente en el cine, ¿no? Estamos hablando de que veníamos desde el terror, sí, de los monstruos de Universal, vimos Inframundo también, donde el eje central es la pelea entre licántropos y vampiros, que es también bastante interesante, pero también hubo un espacio en el que la figura del lobo se romantiza de alguna manera, ¿no? Entonces también se encuentra Harry Potter como tal, entonces en la tercera entrega de la película de Alfonso Cuarón se ve como Remus Lupin, que era amigo del papá de Harry, es un hombre lobo y se vuelve también una figura amable, protectora, discriminada también por la sociedad
Y es algo valioso porque ya no vemos ese hombre lobo feroz de que se olvida, de que existen sus amigos, que se vuelve como un impulso animal de cazar, sino que también es un hombre con sentimientos y con raciocinio, ¿no? También otra romantización que se ve bastante es en Crepúsculo, que es una película también que nos habla de cómo también los lobos protegen a los seres humanos de los vampiros. Hay un tratado en el que si por algún motivo los vampiros llegan a atacar a los seres humanos, entonces va a haber una guerra entre vampiros y licántropos. Es interesante y la gente como comienza a ver con otros ojos, también hace la referencia a la cultura de los nativos americanos también, porque recordemos que los hombres lobo en Crepúsculo pues están encarnados en nativos americanos, ¿no? Y otro papel en el que se romantizan ya es en Hotel Transilvania también de Universal, ahí vemos también el monstruoverso, porque vemos la reunión también de la momia, del hombre lobo, del hombre invisible, pero ya más caricaturesco, ¿no? Más hacia los hombres de familia, hacia, por ejemplo, en el caso específico del hombre lobo, ya no lo vemos como una criatura feroz, sino que es un papá de un montón de lobos, de un montón de niños, y ya no puede atacar, sino que solo le huye a la luna y se dedica a criar sus hijos. Entonces también hace parte de ese monstruoverso y retomando a la película que vimos ayer, las escenas de acción son muy buenas y sobre todo también el mensaje que deja el personaje acerca de la protección, ¿no? Y de cómo muchas veces qué decisiones tenemos que tomar o tienen que tomar las personas para defender a su familia. Entonces me parece bastante valioso también ese aporte. El, el tema también de la mitología de los navajos se ve, de hecho en la primera escena nos cuentan cómo existe una enfermedad que ellos le llamaban la fiebre de las colinas en Oregon, que también está relacionada con el oro, y que decían que se extravió un hombre y que el hombre contrajo una enfermedad y esa enfermedad hacía que tuviera rasgos de lobo. Interesante, porque esa explicación de traer el hombre lobo, que era algo europeo, a Oregon, Estados Unidos, en esta película, es como volverle a colocar, resituarlo aquí para el mercado, pero también hay historias que están ahí evidentemente. No solo los skinwalkers, también se habla, por ejemplo, de los nahuales en México, que si bien no son hombres lobos, sí se pueden transformar en coyotes. Y hay personas que dicen que los ven, y si ustedes colocan Nahual en TikTok les va a salir un montón de cosas. Pero le quería preguntar a André, es que este monstruoverso, claro, en algún momento estos monstruos góticos que pasan de la literatura al cine, en un primer momento se vuelven masivos, tienen un éxito muy grande y como usted nos decía, como le está pasando a los superhéroes, se agotan y luego se vuelven caricatura, ¿no? Se vuelven como la familia Monsters, los meten ahí, la familia Monsters es como unos monstruos, los Simpson, una familia allí que tiene gags, que se vuelve cómica, que el vampiro ya es un abuelo, o sea, ya no es lo mismo, pero ahora se está volviendo a tratar de actualizar al monstruo como un personaje de terror o por lo menos de reflexión en estas películas, ¿verdad? Ujú. Pues fíjate que los monstruos de Universal comenzaron muy serios, muy oscuros, y terminaron en comedia con Nabo Di Costello del dúo de comediantes haciendo crossover. Pero hablando del hombre lobo como tal, la primera película del hombre lobo es una película de los años 30 que se llama Werewolf of London y ubica al hombre lobo como una figura trágica en Londres. Creo yo que estos monstruos han permanecido es porque dicen mucho sobre nosotros y también tienen que ver con el contexto en el que nacieron, que es la época victoriana. O sea, básicamente Drácula tiene que ver con ese miedo de muchas mujeres de que un hombre desconocido se aprovechara de ellas, perdiera la virginidad, de ahí la sangre y se convirtieran en unas perdidas. De ahí viene todo lo de Drácula. Frankenstein tiene que ver con jugar a Dios, la ciencia por encima de Dios y tratar de hacer cosas que no se deben hacer en pro de la ciencia. Mary Shelley habló de eso y de hecho en ese entonces estaba hablando de cómo la electricidad
estaba ligada con la vida. Y si hablamos, por ejemplo, de la momia, estamos hablando también de un miedo de una mujer joven que es perseguida por un viejo. ¿Sí? Ahí está. Y ahora en estos momentos del Me Too, creo que se han actualizado muy bien porque el hombre invisible y el hombre lobo hablan de abuso y hablan de un abuso masculino hacia las mujeres. En la película que vimos, se habla de cómo el papá del protagonista es un tipo muy estricto que cría a sus hijos con miedo y luego ese ciclo se trata de impedir con el hijo, pero termina volviendo lo mismo porque se convierte. Entonces estamos hablando de que hay un subtexto en estas películas y de hecho también en Nosferatu que hablan sobre el abuso y cómo el monstruo es el hombre, es el ser humano. Ahora, ya que estábamos hablando de México y estábamos hablando de otras locaciones, a mí se me olvidaba decirles que el actor que más ha hecho de hombre lobo en la historia del cine es un español, Paul Naschy. Él encarnó a Valdemar Daninsky, el hombre lobo, en 12 películas españolas de hombre lobo. O sea, el hombre lobo es más español que inglés y que norteamericano. El de Universal es Larry Talbot, pero este Valdemar Daninsky fue mucho más prolífico. Y en México, en los años 50 y 60 se hicieron también muchas películas del hombre lobo y lo conectaban con los nahuales. Inclusive el Santo se enfrenta al hombre lobo y a Drácula en alguna ocasión. Pero también está ese remake de Werewolf of London que se hizo en el 81, que se llama Un lobo americano en Londres. Y es sobre un turista norteamericano que es mordido por un lobo londinense y termina convirtiéndose. Fue una película mítica, fue una película que le fascinó a Michael Jackson y por eso Michael Jackson contrató a John Landis, el director de esa película, para su video de Thriller. Acuérdense que Michael Jackson se volvió también un hombre lobo. Y en ese mismo año, Joe Dante, el director de Gremlins, hizo una película llamada El Aullido, que tuvo varias secuelas y se convirtió también en una franquicia bien interesante. Entonces estamos hablando de que ese hombre lobo tiene muchas aristas, pero creo que lo que une a todas estas películas tiene que ver con el psicoanálisis, que es también lo que inspiró a Robert Louis Stevenson para su Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y es este hombre racional, controlado, que pierde sus estribos y se convierte en un animal violento. Es como si el inconsciente brotara en este personaje y se convirtiera en ese animal del que hablaba Freud cuando hablaba del inconsciente, como ese animal que hay en todos nosotros y que está listo para brotar y que está lleno de sexo y violencia. Y creo que algo muy interesante de esta película es que nos muestra a ese hombre lobo lo más animal posible. Yo pensaba a veces viendo la película, no sé, Tania, tú me dirás si también sentiste lo mismo, que parecía como el perro de la casa que de pronto se enloquecía, de pronto le daba hidrofobia, no sé. Era el papá y la mascota al mismo tiempo. Y hacía cosas que todos los que tenemos mascotas sabemos que son horribles, como cuando el animal se hiere, morderse, ¿sí? Y quitarse el pedazo, ¿sí? El rascarse, ¿sí? El ser incontrolable. Y eso me pareció también muy interesante. Y esa percepción que nos lleva a pensar como un lobo, como un perro nos ve, ¿no? Yo me acordé de Los Simpson cuando ayudante de Santa escucha a Homero y que no lo entiende, pero algo le está diciendo, y cómo su visión es muy diferente a la de los humanos. Eso me pareció también fascinante, la perspectiva del lobo frente al humano. Tania, ¿qué piensas de todo lo que acaban de decir? Claro, estoy muy de acuerdo con André porque sí, hay escenas bastante choqueantes por eso, ¿no? O sea, primero que todo resaltar la actuación de Christopher Abbott por lo mismo, ¿no? Porque no es lo mismo que te encarnes a un ser humano y al mismo tiempo estás encarnando al ser humano que se está convirtiendo en lobo o que ya es el lobo. Entonces sí me pasó también, igual que Andrés, ver eso de que se está rascando o que lo sigue detrás o que empieza a andar en cuatro patas o inclusive la primera fase de la transformación como tal que escuchaba grandes sonidos así como si estuvieran golpeando la pared y cuando se dio cuenta era una araña
y esa fue como una de las primeras señales de alerta. Entonces también me imaginé a la mascota cuando algo le da curiosidad y sale corriendo a mirar. Sí, es bastante extraño. Y lo mismo también el tema de la protección, ¿no? Como les decía, está siempre como en esa lucha de proteger a su familia. De hecho, él siempre dice que su misión es proteger a su familia. Pues verlo como si fuera el perrito detrás, muy, muy leal, muy al servicio de los demás, es bastante interesante y curioso también. Y Tania, perdona que te interrumpa, ahora que tú hablabas de esa premisa y es hasta dónde uno está dispuesto en aceptar una persona que uno quiere, si esa persona cambia, me recordó muchísimo a La Mosca, porque es la misma premisa de la película de Cronenberg, que también es un remake de una película de los 50. ¿Hasta dónde puede llegar el amor cuando una persona comienza a convertirse en un ser feo, en un ser repugnante? Entonces me parece que también ahí está la clave de esta película del hombre lobo. Y bueno, sí, claro, y tiene un poco la idea de este monstruo que todos tenemos el mal adentro y que en cualquier momento puede surgir, ¿no? O sea, en qué situaciones nosotros podemos de pronto no controlarnos y convertirnos en monstruos en cualquier momento. No sé, Alejo, ¿qué piensa de esta figura del hombre lobo y de lo que ha escuchado aquí? Es que Esteban, yo creo que claramente al hablar de este tipo de monstruos de los que hemos hablado y en específico sobre el hombre lobo, estamos hablando de arquetipos que se han repetido en muchas culturas y que hacen parte de nuestra esencia como seres humanos. Por ejemplo, en el contexto escandinavo, ya que estábamos hablando de diversas culturas, pero no había hablado de este punto en específico de Europa, se hablaba de que los berserkers, quienes eran unos míticos guerreros portentosos, de hecho, dentro del canon y las historias de las invasiones vikingas, siempre los primeros que desembarcaban eran los berserkers, que eran hombres que bebían cerveza con cornezuelo de centeno, que producía una serie de efectos psicoactivos y que hacían que estos hombres no sintieran miedo ante nada, no sintieran dolor. De hecho, los berserkers eran un arma psicológica que utilizaban los vikingos cuando invadían un pueblo. Salían estos hombres de enorme tamaño, en este caso cortándose a sí mismos, haciendo unos ruidos casi de animal. Y de acuerdo a ciertos mitos en la tradición nórdica, los berserkes en realidad no eran guerreros, sino eran hombres lobo, eran una manifestación animal de un guerrero mítico que se utilizaba en este caso por parte de los vikingos para arrasar pueblos, para utilizarlos como un arma psicológica para socavar la moral de los pueblos que estaban siendo invadidos por los vikingos. Una de las particularidades, y ya que hemos hablado de muchas tipologías de representaciones en el cine, como muy bien nos la ha señalado nuestro amigo André y Tania también, en esta semblanza de este hombre lobo que está en este momento en cartelera, yo creo que un detalle muy interesante, Esteban, a la hora de analizar son las contras, las formas de combatirlo de acuerdo a las tradiciones míticas y, por qué no decirlo, la tradición oral que nos llega hasta nuestros días, de acuerdo a la información que nos ha llegado después de hablar de los tipos, de las formas en que se manifestarían en diversas partes del mundo. Quizás el mito más extendido a la hora de combatir a un hombre lobo es el de utilizar plata, un elemento con plata para poder ultimar a un hombre lobo. Me atrevería a decir que desde la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días, la forma más efectiva, o al menos que se difundió a través de cine y la televisión, eran las balas de plata míticas para poder ultimar un hombre lobo, pero hacia la Edad Media lo que se hablaba era de elementos de plata, ya fuera una espada o una daga de plata como un elemento que servía realmente como un objeto mítico para poder ultimar a un ser de estas características. Un detalle muy interesante es que los chamanes, y por qué no decirlo, parte de los guionistas que han creado estas obras de entretenimiento, han recabado algo muy interesante, y es que el hombre lobo, a pesar de convertirse en un monstruo, nunca abandona totalmente su parte humana, que es algo bastante interesante y que creo que lo diferencia de otros monstruos similares. Y de acuerdo a lo que se comenta también en la cultura popular, habría que aprovechar esas debilidades, esa posibilidad de quizás racionar
con un ser de estas características, ya que hablábamos de avistamientos de lobizón en la Argentina, en el Cono Sur, hace menos de 2 años, y como muy bien señalaban Andrés y Tania, esta representación del hombre lobo que está en las carteleras es casi que un hombre lobo protector, como un hombre lobo padre de familia, una iteración bastante curiosa en nuestros días, pero que de acuerdo a la tradición oral no tendría algo muy descaminado, porque en realidad el hombre lobo nunca perdería su esencia humana, siempre tendría algo que le permitiría conectar con su parte más de humano. Y otro detalle muy interesante eran las armas rezadas, las armas benditas, ya no solamente armas que estuviesen hechas con base en este caso a plata, a este material mítico, sino que hubiesen sido ritualizadas para que cuando ellas impactaran el cuerpo de un hombre lobo se pudieran ultimar a este tipo de monstruos. Increíble lo que nos ha contado Alejandro, un resumen desde las armas hasta los mitos y las leyendas. Y yo quería, ya estamos terminando, ya cómo se pasó el tiempo, ya se va a acabar, solo tenemos un espacio final para cada uno. Nos podemos interrumpir si quieren charlar, decir, agregar, ya no es tan rígido, pero sí me gustaría que ahora pues diéramos nuestra conclusión sobre este resurgimiento de los monstruos que estamos viendo y con esta película en cartelera que hay sobre un hombre lobo. Entonces, empecemos con André. André, ¿cuál es tu conclusión sobre este tema de que están volviendo los monstruos o no están volviendo los monstruos, nunca se han ido, o esto que llegó aquí, esta película, es innovador o va a estar ahí nomás? ¿Qué piensa André? Pues yo lo que veo es que mientras estas películas se hagan bien, la cosa funciona. Y creo que estos monstruos a veces saturan, a veces ya uno no quiere saber de ellos, o a veces degeneran, pero siempre están ahí, siempre están ahí. Yo creo que no se han ido, estaban en Crepúsculo, estaban en Underworld, estaban en Van Helsing. Ahora, quería mencionar otros hombres lobo que vale la pena. Jack Nicholson interpretó al hombre lobo en una película llamada Wolf con Michelle Pfeiffer, muy romántica y Sí. muy, muy buena, creo yo. Está Michael J. Fox como el hombre lobo adolescente, que fue un éxito en los 80. Esa película también no la podemos olvidar. Y Guillermo del Toro también trató de manera infructuosa ser un hombre lobo, volviendo a ese esquema neoclásico que creo que esta la supera en lo que se intentó. Y hablando de que este universo conectado volvió por los cómics, hay que decir que los cómics de superhéroes también han tenido estos monstruos. Frankenstein es un agente de DC Comics. Hay un superhéroe que fue el primer superhéroe gay de DC, que se llama el Lobo de Tasmania. Es un lobo de Tasmania humanoide, pero es homosexual y me parece maravilloso y deberían retomarlo ahora que estamos hablando de inclusión, porque fue un personaje de los años 80 que, que desapareció. Y en Marvel, el hijo de Jonah Jameson, el jefe del periódico de Spider-Man, es astronauta y al ir a la luna se convierte en hombre lobo. Entonces tenemos un villano del hombre araña que es un hombre lobo, que es el hijo de Jonah Jameson. Esos son unos datos ahí bien, bien interesantes. Pero bueno, volviendo al asunto y volviendo con el hombre lobo, creo que esta película es una película que nos deja satisfechos a los amantes del terror y a los amantes de estos relatos clásicos. Creo que es una película que mantiene una atmósfera de tensión de principio a fin. Es una película con subtexto, es una película que habla sobre familia, habla sobre protección, habla sobre abuso, habla sobre estos padres que de pronto vienen de un contexto terrible y tratan de mantenerse, pero no pueden, y eso utilizando la alegoría y la metáfora del lobo. Y creo que si las cosas se siguen haciendo así en términos de actualizar y hacer algo inteligente, la cosa funciona a las mil maravillas. O sea, yo les diría menos Crepúsculo y más de esto. Y en Crepúsculo hay de todo, también están todos los monstruos, hombres lobos, científicos, bueno, de todo. Ahora recordé, mientras tanto, no quería interrumpir, pero recordé cuando hablaba André de la degeneración, hay unas joyas de ese cine B. Yo me acuerdo que veía un montón de películas, recuerdo mucho una que se llamaba Blácula, que era como un Drácula afro de los años 60. Recuerdo un director que se llamaba Jess Franco, español, no el actor, sino un director, Jesús Franco,
hizo como 60 películas de ese estilo y había una que se llamaba algo así como Los ojos satánicos del doctor Orlok y era una mezcla como entre Frankenstein y el vampiro. Y también recuerdo otro que se llamaba Las mujeres, una burla que hizo un poco Tarantino, Robert Rodríguez, incluso meten allá a Nicolas Cage. Que hacen un tráiler falso, una película que se llamaba Las mujeres lobo de las SS, como recordando ese género Stalag que existió mucho en Israel, como Ilsa, la mujer lobo de las SS que roza con la pornografía, pero que recuerda como a los hombres lobo, no sé. Y de hecho la figura del hombre lobo está muy ligada con los nazis, ¿no? Eso, Sí, eso, sí, eso sí. también es interesante y vale la pena tenerlo en cuenta. Se me fue la paloma. Antes de hablar de Ilsa y la mujer lobo, ¿de qué hablaste, Andrés? De Blácula, grita De Blácula de Jesús Blácula. Franco. De Sí, sí, Jesús sí. Franco. Y Jesús Franco, esto era lo que iba a contar. Él se salvó de las demandas de Universal por esto. Dice, mi Drácula es con tilde en la A, no es el Drácula de ustedes. Y Frankenstein, para mí, es el monstruo, no es el doctor. Entonces se salvó así. Entonces, en las películas de Jess Franco, Frankenstein es el monstruo, Frankie, y Drácula tiene tilde. Entonces, no hay lío. Tania, ¿cuál es tu conclusión? Ya aquí terminando. Bueno, invitarlos a todos a que vean la película Hombre Lobo, de verdad, no se van a arrepentir, como le dice André, tiene muchos elementos que a todos los que nos gusta el terror les van a encantar, o sea, el tema de los jumpscares, que son esos sustos de imprevisto, son buenos, también el tema como tal, el tema de fondo, la transformación del hombre en lobo, los efectos especiales son excelentes. Y también la reflexión que deja al final, ¿no? Que es lo que estábamos hablando de la toma de decisiones, de hasta dónde soportar, también hasta dónde también yo dejaría, dejaría mis principios por proteger a mi familia y sobre todo creer que se van a llevar una grata sorpresa, o sea, de principio a fin se van a disfrutar Hombre Lobo y qué bueno que se sigan estableciendo nuevos monstruos, unas nuevas narrativas alrededor de los monstruos clásicos. Me parece interesante. Entonces, invitadísimos a ver Hombres Lobo. Bueno, Alejandro, su conclusión y una vez vaya dándonos sus redes sociales, su gran canal que lo ve todo el mundo, que es Mandrágora Misterios. De verdad, gracias Alejo por estar aquí. Ya le voy a preguntar a André y a Tania sus redes sociales, pero su conclusión y cómo pueden buscarlo usted. Muchas gracias Esteban por la oportunidad, feliz de compartir con este selecto panel. Bueno, yo creo que figuras como las de el hombre lobo u otro tipo de criaturas mitológicas, reitero, son arquetipos que nos han acompañado, nos siguen acompañando y nos seguirán acompañando mientras el hombre exista. Simplemente quizás se reformulen, evolucionen, pero la esencia es la misma. Creo que nos conectan con nuestra parte más animal. De todas maneras, creo que el ser humano, por más evolución y tecnología que tengamos, siempre tendremos esa parte latente dentro de nosotros. Me sumo a la campaña de André, numeral, más de estas películas, menos crepúsculo, más de estas películas, por favor, es la frase más sabia que he escuchado en mucho tiempo y estoy totalmente de acuerdo. Y me pueden seguir en Instagram en @alebernalpress con doble S, alebernalpress con doble S en Instagram y en YouTube. Si les gusta mi trabajo, los invito a que conozcan mi canal de misterio, Mandrágora Misterios en YouTube, Mandrágora Misterios en YouTube, donde hablo sobre nuevas fronteras de la ciencia, actualidad, todas las novedades sobre el fenómeno OVNI. Muchas gracias, Esteban. A usted, Alejo. Gracias, André. Y si quieren leer sus artículos, buscar su contenido, ¿dónde pueden hacerlo? Pueden buscarme en rollingstone.es, Rolling Stone en español, y también pueden buscarme en mi página Cine Didime Dome, la primera con I, la segunda con Y, cinedidimedome.com. Ahí están todas mis críticas para que las comenten y podamos hacer debates sobre cine, que eso es lo que me encanta. Y yo estoy seguro que a Tania le encantó todo lo que usted dijo, porque Tania es una fanática del cine y pronto va a tener su propio canal de YouTube. Tania, gracias por estar acá. ¿Dónde pueden buscarte? Gracias, Esteban. Muchas gracias también a Alejandra y a André por debatir acá y hablar sobre este tema que nos encanta tanto. Me pueden seguir en redes sociales, en TikTok, en Instagram, como @Tania me cuenta. Y sí, como dice Esteban, no se pierdan también los audios en los que también hablo de maldiciones y datos curiosos del cine. Y muy pronto, en marzo, tendremos nuestro canal de YouTube.
Muchas gracias a ustedes, gracias por estar aquí en los audios de Cruz Escribiente, a los que nos están viendo, lo hicimos en video, ustedes lo pidieron en video y quiero decirles a todos ustedes, como siempre les digo, que yo, a usted, esté donde esté, yo lo quiero mucho. Listo chicos, muchas gracias. A ti,